Queremos reflexionar en esta mañana y necesitamos ser honestos con Dios. Cuando somos heridos, hacemos tantas cosas para no sentir la herida, para no recordarlo. Muchos de nosotros decimos, Dios lo sabe todo, ¿para qué se lo digo? Dios sabe lo que yo ya pienso, ¿para qué se lo digo? Sin embargo, en la palabra, Dios hace muchas preguntas muy interesantes. ¿Por qué Dios, cuando Adán y Eva pecaron, les dijo? ¿Qué les preguntó? Adán y Eva, ¿qué les dijo? Okay. ¿Por qué Dios preguntó eso si Dios todo lo sabe? ¿Por qué Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Si Dios es omnipotente, omnisapiente. ¿Por qué Dios le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué Jesús dijo cuando lo tocó la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué Jesús 3 veces le dijo a Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cuál es la pregunta que te quiere hacer Dios a ti hoy para que tú seas honesto con Él? Para que no te escondas, para que no te protejas. ¿Por qué Jesús se encontró con la mujer samaritana? Y cuando la mujer samaritana, cuando Jesús le dice, el agua que yo te voy a dar de beber, nunca más vas a tener sed, jamás. Y la mujer le dijo, dame el agua. Y Jesús le dio el agua. O Jesús le dijo, ¿dónde está tu marido? ¿Por qué Jesús le habló de lo que ella no quería hablar? ¿Por qué Jesús le tocó esa herida por lo cual ella iba a sacar agua a las 12 del día cuando no había nadie más porque se sentía sola, rechazada y quería evitar a los demás para protegerse? ¿Por qué Jesús le tocó ese tema y esa conversación? ¿Por qué? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Quién merecía morir en la cruz? Todo pecador. Y la Biblia dice que todos somos ¿qué? Pecadores. La historia de Jesús hasta la cruz, ¿de quién es esa historia? ¿De quién es esa historia? Es mía y es tuya. El resultado del pecado trajo consigo sufrimiento. ¿Quién merecía sufrir? ¿Quién merecía sufrir? Yo merecía sufrir. La historia de sufrimiento de Jesús es mi historia y es tu historia. Pero si nosotros no le permitimos a Él ver nuestros sufrimientos, estamos negando su historia. Nosotros decimos, si yo hubiera sido judío, hubiera aceptado a Jesús como el Mesías. ¿Y qué tipo de Jesús vemos hoy? ¿Qué tipo de Jesús ves tú cuando estás sufriendo? ¿Al Mesías sufriente? ¿O también, igual que los judíos, ves un Mesías militante? ¿Ves a Jesús como cuando va a venir por segunda ocasión? Y no un Jesús que quiere establecer su reino espiritual en tu corazón. Jesús habló con las personas los temas que a ellos no les gustaba hablar. Porque lo que no te gusta hablar es lo que más fácil vas a ser engañado. Y es donde Satanás pone las mentiras. Jesús vino y se encontró con la mujer samaritana que huía de un tema, que tenía tuvo 5 maridos, el que tenía no era su marido y no quería saber nada de eso y no quería encontrarse con la gente, y Jesús viene y le toca la herida. Y la mujer se encuentra con Jesús, sabe que es el Mesías, y qué curioso que hace lo que menos esperaba. Sale corriendo a ese pueblo, dice, he encontrado un hombre que me dijo que todo lo que yo había hecho. ¿Has podido decir tú eso en tu vida? ¿Has encontrado a un Jesús
que te muestra todas tus mentiras, que te muestra todas tus heridas, que te muestra todo lo que tú quieres ocultar. Y luego te da la sanidad y la libertad que a ti no te da miedo que te miren, no te da miedo que eso te lo recuerden, no le huyes a nada. Eso pasó con esta mujer y 3 veces en San Juan 4 se repite esa frase, me dijo todo lo que yo he hecho. Y la gente creyó y le dijeron a Jesús, creemos porque nos dijo todo lo que ella había hecho. Yo imagino que en ese pueblo estaban sus 5 exmaridos, que probablemente con el primer hombre que habló era con el hombre que ya estaba viviendo en adulterio, pero fue libre. Lucas 4:18 habla de un Jesús que dice que su evangelio es obtener sanidad y libertad. Y es triste que esto es lo que más necesitamos en las iglesias el día de hoy. Si las iglesias fuesen un lugar donde la gente pudiese entrar y encontrar sanidad y libertad, ¿cómo estarían las iglesias? ¿Cómo estarían? ¿Ah? Y esta mujer recibió sanidad y libertad e inmediatamente se convirtió en misionera, porque tenía una historia, un testimonio para darle a los demás. Ella era el testimonio viviente de lo que puede hacer la palabra, de lo que puede hacer la verdad en una persona. ¿Y por qué las iglesias están vacías? ¿Y por qué los jóvenes están yendo a la iglesia? Tenemos teorías, tenemos información, tenemos formas, pero ¿dónde está la sanidad y la libertad? Yo quiero conocer a ese Jesús y lo he conocido y lo sigo conociendo y me sigue obrando un proceso en mi vida. Pero tú también tienes que conocer a ese Jesús. Jesús es la verdad. Quiero leer un comentario que está aquí en la Biblia de Estudio. A ver si entendemos Quiero decir algo, pero se va a ir fuerte, entonces mejor lo voy a leer como está aquí. En San Juan 12, en la Biblia de Estudio, el comentario bíblico de San Juan 12:32, el segundo comentario que está ahí, dice: el sacrificio de Cristo como expiación por el pecado. ¿El sacrificio de quién? De Cristo por expiación por el pecado. Es la gran verdad alrededor del cual se agrupan todas las otras verdades. El sacrificio de Cristo en expiación por el pecado es ¿qué? La gran verdad en la cual se agrupan todas las otras verdades. Quite usted esta gran verdad del sábado y pierde su valor el sábado. Quite esta gran verdad de cualquier doctrina y va a perder su valor. Y Satanás ha sido un experto en quitar esta gran verdad. El plan de Satanás es que seamos heridos. Elena de White dice que Satanás es la raíz del pecado, la raíz del sufrimiento. Cuando alguien me daña, yo recibo esa marca. Cuando alguien peca contra mí, yo recibo la marca del sufrimiento. Cuando yo peco, yo tengo esa marca. ¿Qué significa una marca hoy en día? ¿Cuál es la marca que a ti te atrae hoy en día? La Converse, la Nike, la Apple, la Adidas. ¿Qué marca te atrae? ¿Qué marca andas buscando? ¿Qué significa una marca? ¿Por qué marcan las vacas? Les ponen un sello, un hierro. Propiedad, pertenencia. Para decir de quién es, identidad. Todo lo que a ti te atrae significa identidad y pertenencia. Y cuando alguien te daña, cuando alguien te hiere, cuando alguien peca contra ti, cuando tú pecas, cuando tú dañas a alguien, tú tienes una marca. Y es la marca del pecado. Y es la marca del sufrimiento. Y esa marca significa identidad y pertenencia. ¿Y quién es el dueño de esa marca? ¿Quién es el originador del pecado? ¿Quién es el causante del sufrimiento? Satanás. Y por eso tu identidad está en esos pensamientos que recibes cuando pecas, cuando fallas, o cuando alguien te ha herido, cuando alguien te ha abusado. Y lo que tú piensas es lo que tú ¿qué? Es lo que tú eres.
Satanás quiere marcarnos con su marca de pecado y de sufrimiento. Cuando hablábamos ayer de la historia de Lee, y él fue abandonado, no tuvo un padre, murió 2 meses antes de que él naciera, tuvo una vida donde fue siempre abandonado, siempre estuvo solo. ¿De quién es esa marca? Y cuando él quedaba solo y abandonado, Satanás ponía pensamientos en su mente. No eres integrado. Tú no encajas con los demás. Eres despreciado. Yo no sé cuántos de aquí se sienten que no encajan, que son despreciados. Cuando recuerdan, cuando ven a una familia y ven, yo no tengo padre, mi familia está separada, yo no tengo madre, yo no tengo una familia con papá y mamá unidos. ¿Qué pensamientos recibes? ¿Y a dónde te llevan esos pensamientos? ¿A qué comportamientos? ¿A qué sentimientos? Cuando él se sentía despreciado, cuando recibía desprecio, Satanás le decía, tienes que ser reconocido, tienes que destacar, tienes que ser popular. Y así que estos pensamientos lo llevaron a entrar en grupos, entró a la infantería a ver si era aceptado y fue despreciado nuevamente. Se quiso ir a la Unión Soviética y fue despreciado y rechazado nuevamente. Quiso formar un grupo político para recibir aceptación, tener control, poder, y fue despreciado nuevamente. En todas estas ocasiones se sentía como un inadaptado. Y fracasó en lo último que quiso hacer en su grupo político. Soy un fracasado, soy un donadie. Soy el último que se escogería en este mundo. Eso lo llevó a desesperanza. Hasta que Satanás puso la última mentira. Tienes que ser reconocido, no importa cómo sea. 2 días le duró el momento de gloria donde fue reconocido, donde era el foco de atención de todo el país y de todo el mundo. Por primera vez todo lo veía. Por primera vez todos hablaban de él. Por primera vez la gente sabía quién era él. 2 días, porque toda mentira nos lleva a la muerte. Satanás quiere marcarte con cualquier herida, con cualquier pecado, para que tú lo veas a él, porque eso es identidad y pertenencia. Y si tú ves a Satanás, tú vas a recibir sus mentiras. Y si tú recibes sus mentiras, tú vas a tener sentimientos negativos, comportamientos negativos. Ese es el plan de Satanás para cada uno de nosotros. Pero Jesús dijo que Él había venido a sanar a los quebrantados de corazón, a darle libertad a los cautivos. ¿Cuál es el problema? Si yo, supongamos, soy un joven que de los 8 a los 13 años vi cómo mi padre golpeaba a mi madre y eso me dolía, ¿qué pensamientos negativos pude recibir por eso? Yo vi a mi padre tomando una correa negra, gruesa, cincho, ¿cómo dicen aquí? Cinto. Aquí hablan más como los mexicanos. Okay. Mi padre tomaba un cinto y golpeaba a mi madre. Lo vi desde los 8 a los 13 años. ¿Qué tipo de mentiras puedo yo recibir? La más común que recibe un niño es mi culpa. Hasta cuando los papás se divorcian y tienen 5 años, ellos creen que era su culpa. ¿Quién pone esa mentira? ¿Los papás? ¿O Satanás, el padre de las mentiras? Así que él recibe el pensamiento, es mi culpa, soy rechazado, soy impotente. Si yo tan solo tuviese 20 años, las cosas serían diferentes. Y él crece creyendo que es un rechazado, que es su culpa, que es impotente. Y saben ustedes que los pensamientos se hacen también hábitos, se hacen automáticos. Así como usted repite una acción una y otra vez y se vuelve un hábito, de la misma manera se hacen los pensamientos. Y los hábitos tienen una característica. ¿Cuál es la característica de los hábitos? Los hábitos tienden a ser más conscientes o inconscientes. Cuando una persona aprende a manejar, después que maneja, ¿está haciendo esa conducta consciente o inconscientemente?
Imagínese un joven viendo años a su padre golpeando a su madre y recibiendo todos los días ese mensaje: es tu culpa, eres impotente, eres rechazado. Y ahora él está grande y ve una correa negra, grande, un cinto grueso. ¿Qué ve él ahí? ¿Qué es lo que lo atrae a él en esa correa? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve él? ¿Qué ve él? ¿A quién ve en esa correa? A su padre. Ve al abusador. Y siente ese dolor, ese abuso que él tenía antes. Porque ese cinto representa una marca. Y él se conecta con el abusador y termina con rabia, enojado, impotente, porque no se da cuenta, pero esos pensamientos negativos se vuelven a activar. Satanás quiere que cuando yo vea algo, yo recuerde algo, yo escuche algo parecido a la herida, yo vea al abuso y al abusador. Si este joven ve a su padre golpeando a su madre, todavía va a creer que es su culpa. Todavía va a creer que es rechazado. Todavía va a creer que es impotente. Satanás quiere que yo vea el abuso del abusador, que surjan las mentiras y las mentiras produzcan frutos negativos. Rabia, rencor, resentimiento, venganza, celos o cierto tipo de comportamientos. Ese es el plan de Satanás. Cómo Jesús, en su amor y su misericordia, tiene una respuesta para todo esto. Es lo que vamos a aprender en esta mañana y vamos a tomar la historia de Elí. Así que vamos a hacer una cruz, ya la hicieron. Tenemos a mano derecha la historia de Elí y a mano izquierda tenemos la historia de ¿quién? La historia de Jesús. Vamos a leer varios versículos. Los que quieran anotar, anoten. Unos los voy a hacer yo de memoria, porque les estoy dando en 1 hora y media lo que hay que ver en unas 20 charlas. Isaías 63:9, la primera parte, y esta cita la usa Elena de White mucho en el conflicto de los siglos. En todas nuestras aflicciones, Él fue afligido. Otras versiones dicen, en todas nuestras angustias, Él fue ¿qué? Angustiado. ¿Cuántas excepciones hay para la palabra todo? Y si la Biblia dice que Jesús fue angustiado, fue afligido en todo lo que tú has sido angustiado y afligido, ¿qué significa esto? Que todo lo que tú has sufrido, que todo abuso que tú puedes haber recibido, ¿quién lo recibió? Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía que sanar al quebrantado de corazón. Cristo Jesús tenía que quitarnos la marca que la herida y el sufrimiento nos ha puesto y nos trae todas esas mentiras, nos trae todos esos frutos negativos que son identidad y pertenencia de Satanás. Y Cristo Jesús tenía que venir a esta tierra y entrar en tu sufrimiento. Y vamos a ver ahorita, ¿y para qué? ¿Por qué tenían que haber más de 360 profecías en el Antiguo Testamento diciendo que Jesús en todo tenía que sufrir? ¿Por qué la Biblia dice que a Jesús lo quisieron matar? ¿Y qué dice la palabra de Dios en esos momentos? Pero no había llegado la hora. ¿La hora de qué? Pero no se había cumplido las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Y lo interesante es que no se habían cumplido los sufrimientos, las angustias. Vamos a Isaías 53. En todas nuestras angustias, ¿Él qué fue? Angustiado. En todas nuestras aflicciones, Él fue afligido. Leamos el versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué palabra se repite más en estos dos versículos? A ver, vamos. ¿Qué palabra? Nuestros. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras transgresiones. ¿Y qué significa la palabra nuestras?
Cuando yo digo, le digo a Joel, esto, Joel, es nuestro. ¿Qué significa Joel? Propiedad, identidad, ¿qué más? Que lo que es mío es suyo. Y lo que es suyo es mío. Isaías 53 dice que la historia de sufrimientos de Jesús es mi historia. Y que mi historia es su historia. En todas nuestras aflicciones, Él fue afligido. ¿Cómo entendemos esto? Deseado de todas las gentes, página 16, párrafo 3. Aquí solo vamos a usar 3 citas hoy del Espíritu de Profecía y esta es la primera. Esta es mi cita favorita. Cristo Jesús fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue tratado. ¿En dónde se da el trato? ¿Con las cosas o entre las personas? Jesús recibió el trato que tú y yo merecíamos. Fue despreciado, fue menospreciado, fue angustiado. Y ahorita vamos a dar un resumen más amplio de esto. Para que tú y yo podamos recibir, ¿qué? El trato que Él merece. No solamente tomó mi historia, sino que tomó mi historia para que yo pueda recibir su historia. Y vamos a entender esto de una forma más profunda. Así que de acuerdo a la Biblia, y podemos ver mucho, pero estamos viendo versículos claves, Jesús tomó tu historia. Yo no sé cuál es tu historia. Yo no sé si te sientes rechazado, abandonado, despreciado, inútil. Si te han abusado físicamente, emocionalmente, verbalmente o sexualmente. Jesús tomó tu historia para que tú lo puedas ver ahí. Jesús no quiere que veas más quien te abusó. Jesús no quiere que veas más el abuso. Jesús quiere que veas su sufrimiento y lo veas a Él. Si yo quiero quitar las raíces, si yo quiero quitar los frutos negativos, digamos la rabia, tengo que quitar ¿qué? Los pensamientos negativos que son las raíces. Pero ¿por qué esas raíces siguen creciendo? Porque cada vez que yo veo al abuso y al abusador las estoy regando. Y Jesús tenía que meterse en tu historia para que tú lo puedas ver a Él. Vamos a entender esto más profundo. Y que un resumen rápido de la historia de Jesús, que si hablen muchos de versículos, les voy a dar unos de los que creo que van a dudar más. Número 1, San Juan 8:41, Jesús le dijo a los fariseos, estaban discutiendo porque ellos decían que eran hijos ¿de quién? De Abraham. ¿Y qué les dijo Jesús? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque la identidad va con el propósito. Si yo digo que soy hijo de Dios, tengo que hacer obras de Dios. Así que no digas que eres adventista si no haces cosas que debe de hacer un adventista. La identidad va de acuerdo al propósito. Ellos se molestaron mucho y le dijeron, yo lo voy a decir en mis palabras. Disculpa Jesús, nosotros sí tenemos un padre que es Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. Así dice la Biblia. Otras versiones dicen ilegítimo. Y si alguien tiene una versión más actualizada, dice, nosotros no somos hijos de prostitución. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Elena de White dice que Jesús fue tentado mucho con su humilde nacimiento. Ayer nos hablaban. Cuando antes de estar casados, María salió ¿qué? Embarazada por el Espíritu, engendrada por el Espíritu Santo. ¿Ahora qué pasó? De hecho, podemos ir más adelante. Cuando Jesús lo estaban presentando, todavía estaban comprometidos. Nosotros hoy vemos la Biblia y sabemos la verdad. Pero ¿qué era lo que decían en el tiempo de Jesús? Jesús nació de una madre soltera. Jesús nació de prostitución y fornicación. Yo no sé si tú conoces a tu padre o a tu madre. O si vienes de una familia disfuncional. Pero Jesús sabe lo que es ser tentado en el área familiar. A Jesús le dijeron, nosotros tenemos un padre. Nosotros no somos hijos de prostitución, de fornicación. Nosotros no somos ilegítimos.
Jesús no tuvo un padre biológico. Yo no sé si algunos de ustedes no conocen a su padre biológico. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por todo esto? Jesús en el Getsemaní le dijo a los discípulos: quédense, velen conmigo, oren conmigo. En el momento más difícil, en que la Biblia dice que comenzó a angustiarse y a entristecerse en gran manera, en que Lucas dice que estaba en agonía sudando grandes gotas de sangre, cuando Jesús dijo: mi alma está triste, ¿hasta dónde? En ese momento Jesús le dijo a los discípulos, a los más cercanos a él, a los suyos: quédense conmigo. Y ellos lo dejaron solo y abandonado. Jesús fue dejado solo y abandonado por los más cercanos a él en el momento en que más los necesitaba. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes ha sido dejado solo y abandonado en el momento más crucial de su historia, cuando más necesitaban a los más cercanos a ustedes? Y luego Jesús fue traicionado. Un cercano a quien él amaba, a quien le dio todo, lo traicionó y lo vendió por el precio de un esclavo. Lo desestimó, lo menospreció, lo humilló, le quitó su valor. ¿Por qué Jesús tenía que pasar todo esto? Y los discípulos dijeron: no te dejaremos. Y todos salieron huyendo. Y luego Jesús entra a los juicios y es abusado físicamente, es flagelado, es escupido. Le ponen una corona de espinas, toman una caña y lo golpean. Es abusado emocionalmente, se burlan de él, lo injurian, lo calumnian, lo maldicen, lo escarnecen, abusado emocional y verbalmente. Y Jesús es crucificado desnudo. Los evangelios son muy claros que Jesús fue desnudado, y Mateo lo dice literalmente. Quitarle a una persona sus vestiduras sin su consentimiento, para que todos los demás lo vean avergonzándolo, humillándolo, eso hoy en día tiene una definición, y eso es un abuso sexual. ¿Por qué Jesús tenía que pasar todo esto y tenía que ser una profecía? Y luego le dicen: bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Si dice que es Hijo de Dios, que venga Dios a librarlo. ¿Quién es el que abusa? Los que lo tenían que proteger, los que lo tenían que cuidar, eran los que lo abusaron. Pilatos, Herodes, los líderes religiosos. Porque todo abuso viene de una persona que te tenía que cuidar y te tenía que proteger. Y Jesús es abusado por aquellas personas con poder y autoridad sobre él, quien tenía que cuidarlo, protegerlo y hacer justicia. Y luego Jesús está colgado en la cruz. Y la profecía del Salmo 69, versículo 21, que está en dos partes esa profecía, dice que a Jesús le iban a dar vino por comida. Y Marcos 15 es muy claro y dice que a Jesús le ofrecieron vino y Jesús no lo probó. Jesús colgando en la cruz con todo el dolor físico en las manos, en los pies, en el costado, en la cabeza, y los colgaban de una manera en que cada vez que respiraban tenían que elevarse sobre sus propias heridas y esos clavos para poder respirar. Y es tentado, y si no me creen esto, lean los deseos a todas las gentes en el capítulo en la crucifixión. Elena de White dice que era una costumbre darle a los que crucificaban un estupefaciente para adormecer su dolor. Pero que Jesús no lo quiso probar. Jesús fue tentado a adormecer, a insensibilizar su dolor cuando tenía dolor emocional y físico. ¿Por qué hizo esto Jesús y por qué tenía que ser parte de la profecía? Y colgando en la cruz, 3 horas de tiniebla, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, la hora sexta, la hora novena.
en tinieblas, en oscuridad, cuando se le estaba poniendo todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, toda nuestra vergüenza, Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Citando la profecía del Salmo 22 del 1 al 5, que está más clara. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Aparentemente siendo rechazado y abandonado por Dios. ¿Y cuántos creyeron en Él? ¿Cuántos creyeron que Jesús iba a resucitar? Solo hubo un grupo. ¿Quiénes creyeron que iba a resucitar? ¿Ah? Los que menos creían en Él, los fariseos, pon una guarda porque Él va a resucitar. Y luego los discípulos, se van a llevar el cuerpo, van a decir que resucitó. ¿Creían los discípulos que Jesús iba a resucitar? ¿Creían las mujeres que Jesús iba a resucitar? Aparentemente siendo un fracasado en su ministerio. ¿Por qué Jesús tenía que entrar en esta historia de sufrimiento? Y lo vemos que en todas nuestras aflicciones Él fue que afligido. ¿Qué te atrae a ti? ¿Qué ves tú cuando recuerdas ese abuso, esas palabras, eso que te hicieron o ese error que tú cometiste? ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrae? ¿La marca de la herida? ¿La marca del pecado? ¿La marca de Satanás? ¿El abuso y el abusador? ¿O quieres que te atraiga la historia de Jesús en tu historia? ¿Qué te atrae? Si yo fuese levantado en la tierra, a todos atraería a mí mismo. ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrae? ¿El amor de Dios, Jesús en tu historia de abuso? ¿O estás viendo al abuso al abusador? ¿Qué te atrae? Qué casualidad que Elena de White escribió. Sería bueno que cada día dedicásemos 5 minutos rápido y corriendo, ¿verdad? 1 hora a la contemplación y la reflexión de la vida de Cristo. Y no solamente esto, y que tomáramos punto por punto, dejar que nuestra imaginación se posesione de cada escena. Y dice ella que 3 cosas sucederían. Habría más amor entre nosotros, más confianza en Dios y reflejaríamos su imagen. Pero hemos perdido la historia de Jesús de sufrimiento, porque no queremos ver la nuestra, porque es la misma. Cuando tú niegas tu sufrimiento, tú niegas el sufrimiento de Jesús, porque es tu sufrimiento. Porque Jesús tenía que poner todo esto en el plan de la salvación. Cuando yo vivía en Seattle, Washington, antes de venirme a Venezuela, conocí una familia que mi esposa los conocía antes. Ella me platicaba cómo su hijo tenía leucemia. Así que iba a entrar en un proceso de quimioterapia. Tenía cáncer. Y los padres hicieron una cosa loca y absurda para la gente. Antes de que el niño comenzara el proceso de quimioterapia, fueron y se raparon. Se quitaron el cabello. ¿Se dicen así aquí? Ok. Así que el niño veía a papá y a mamá sin cabello. Y andaba con ellos en el supermercado y veía cómo los miraban feo. Y cómo la gente se reía de ellos. Y cómo la gente los señalaba. En la iglesia veían lo que decían de papá y mamá por quitarse el cabello. Así que cuando él comenzó el proceso de quimioterapia y comenzó a perder su cabello y se burlaban en la escuela de él y le ponían apodos, ¿a quién creen que veía él? ¿Con quién se conectaba él? ¿Con quién? Con papá y mamá. El amor de papá y mamá es más fuerte en atracción que el rechazo, la burla y el escarnio de los abusadores, que eran los amigos o cualquier otra persona. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Antes de que tú fueses marcado con la marca del pecado y la herida, Jesús se puso esa marca
para que tú lo veas a Él. ¿Quién entiende esto hoy en día? ¿A quién vemos nosotros? Apocalipsis 13:8 dice, Jesús es el Cordero inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y en San Juan 8:44 Jesús dijo que Satanás es homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde que el sufrimiento entró en este mundo, Jesús ha sufrido. Y Colosenses 1:24 Pablo escribió lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Jesús no dejó de sufrir en el año 31. Jesús sigue sufriendo cada vez que en tu historia tú sufres, porque la historia de Él es tu historia. Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí lo hiciste. Cuando tú eres uno de esos pequeñitos y eres abusado, eres herido, Jesús lo siente. Satanás quiere que tú vivas en sufrimiento y que te alejes de Dios. Jesús tomó tu sufrimiento para que tú te puedas identificar con Él. Lee nació de una madre soltera. ¿Dónde Jesús puede identificarse con Lee? Lee nació de una madre soltera. Jesús nació de una madre soltera. Okay. Lee no tuvo un padre biológico. Lee fue abusado verbalmente y emocionalmente por no tener un padre biológico. Jesús fue abusado verbalmente y emocionalmente por no tener un padre biológico. Vemos primero lo de Lee y ahorita lo de Jesús. Okay. Jesús, Lee fue abusado verbalmente, ahí mismo, en esa columna. Abusado verbalmente y emocionalmente por no tener un padre biológico. Lee tuvo que moverse mucho para poder sobrevivir. Y Jesús desde niño tuvo que huir por el decreto de muerte para poder sobrevivir. El ángel apareció a su padre y le dijo que huyera, abusado emocional y verbalmente por no tener un padre biológico. Lee también fue despreciado, desechado, menospreciado y desestimado. Y Jesús fue despreciado, menospreciado, desestimado y desechado. La historia de Jesús es la historia de Lee. Tu historia es la historia de ¿quién? Es la historia de Jesús. Mientras Clarence anota eso y se lo voy a dar aquí está escrito. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 2. Jesús tomó nuestra historia para que nosotros podamos ver a Jesús ¿dónde? En nuestra historia. Tú no tienes que negar, tú no tienes que olvidar, tú tienes que ser honesto con Dios. Y tienes que permitirte ser atraído por su amor, que está escrito en tu propia historia. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Perdón, estoy leyendo mal. Estoy leyendo 4:14, ahorita vamos para allá. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Porque los hijos participaron de sangre y carne, ¿el qué? Participó de lo mismo. ¿Por qué Jesús tenía que participar de lo mismo? La siguiente parte del versículo.
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para que Jesús pudiese destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, tenía que participar de lo mismo que tú y yo participamos, de carne y sangre. Versículo 15. Y librar, dar libertad, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Jesús, para podernos dar libertad, tenía que participar de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Siguiente versículo. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Jesús vino en carne y sangre, no vino como un ángel. Versículo 17. Por cuanto le era que preciso, otras versiones dicen necesario, ser en cuanto, en todo, semejante a sus hermanos. Jesús tomó carne y sangre, Jesús tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser sumo sacerdote, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús tenía que ser en todo semejante a nosotros. Y por eso Jesús tenía que sufrir como nosotros sufrimos. Versículo 18. Porque en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué entienden ustedes en la primera parte del versículo 18? Que Jesús padeció o sufrió siendo tentado. ¿Qué entienden? Sufrió siendo tentado. ¿La tentación está en la raíz o en los frutos? ¿La raíz es tentación? ¿O la raíz es pecado? ¿El pecado es fruto? ¿O el fruto es tentación? ¿El pecado es un fruto o una raíz? Santiago 1, del 12 al 15, dice que el pecado se da a luz. El pecado se concibe. ¿Es fruto o raíz? ¿Ok? ¿Y la tentación es raíz o fruto? Raíz. Satanás primero pone mentiras y si tú las crees, va a producir un fruto. ¿Qué significa entonces que Jesús fue tentado? ¿Qué? Jesús no pecó, fue tentado, sufrió siendo tentado. Ser tentado no es pecar. Pecar es ceder a la tentación. Vamos a Hebreos 4:15 para ampliar este versículo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿En cuánto fue tentado Jesús? ¿En cuánto Jesús padeció siendo tentado? En todo. ¿Y la tentación es en las mentiras o es en el fruto? Es en las mentiras. ¿Ok? Jesús no tenía que ser tentado a ser homosexual para poder identificarse con un homosexual. Jesús fue tentado a creer las mismas mentiras que tiene una persona homosexual que lo llevan a ese fruto. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso Hebreos 12:18 dice, y Él es poderoso ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. ¿Fue tentado Jesús? Jesús tenía que ser tentado para poder vencer y darnos su historia de victoria. Jesús tenía que poder morir igual que nosotros para poder morir en nuestro lugar. ¿Qué significa entonces que Jesús fue tentado en todo?
¿Significa esto que cualquier mentira con la cual tú eres tentado, Jesús fue tentado a creerla? ¿Significa esto que cualquier pensamiento negativo que tú crees o que tú estás tentado a creer, Jesús fue tentado a creerlo, pero sin pecado porque no lo creyó? ¿Y que sufrió siendo tentado? Hay una gran diferencia entre las tentaciones de Jesús y las nuestras. Jesús tenía el poder de matar con una mirada. Jesús tenía el poder, dice el deseo de todas las gentes, de postrar a los que lo estaban juzgando injustamente y reconocerlo como el Hijo de Dios. Jesús sufrió siendo tentado. El deseo de todas las gentes dice que Dios envió a Jesús, aún con el costo de la pérdida y la separación eterna. ¡Qué amor de Dios! Así que Jesús no solamente toma nuestra historia, sino que Jesús es tentado con las mismas mentiras que nosotros somos tentados. Y porque Él venció esas mentiras y porque Él es la verdad, Él es poderoso para socorrer a quienes, a todos los que son tentados. Jesús no solamente tomó tu historia de sufrimiento, sino que fue tentado con los mismos pensamientos negativos que tú eres tentado. Y es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. ¿Cómo comprendemos esto? ¿Fue tentado Jesús a creer que no valía? ¿Fue tentado Jesús a creer que era rechazado? ¿Fue tentado Jesús a creer que tenía que hacer justicia por sus propias manos, a través de la fuerza y el poder, la autoridad? ¿Fue tentado Jesús en todo pensamiento negativo que nosotros podemos ser tentados? La Biblia usa absolutos, fue tentado en todo. Al igual que en todas nuestras aflicciones, Él fue ¿qué? Él fue afligido. Okay. ¿Alguien tiene una pregunta de esto? Ahorita avanzamos. Bueno, ¿en qué se conecta? Satanás quiere que nosotros definamos nuestra identidad por la marca de la herida. Así que si a mí me abandonaron, quiere que yo diga que mi identidad es soy un abandonado. Si yo he fallado en la vida, quiere que me defina como soy un fracasado. Y el problema es definirnos por un evento. Y perdemos de vista todo lo que Dios ha hecho, todo lo que somos, y nos definimos únicamente por un evento. Ese es el problema. Si ustedes están en la escuela y reprueban una materia y pasan 9, y ustedes dicen, soy un fracasado, ¿esa es una mentira o una verdad? ¿Ese es un pensamiento positivo o negativo? ¿Ok? Es que negativo. Yo puedo decir, no pasé la materia de matemáticas, pero no soy un fracasado. Pasé español, pasé esta, la otra, etc. ¿Ok? Satanás quiere que tú te definas por tus heridas. Soy un don nadie, soy un rechazado, soy un sucio, no puedo ser perdonado. Jesús fue tentado con mentiras, con pensamientos negativos, a definirse también por lo que estaba pasando. Y si Jesús cree esto, Jesús también hubiese hecho un milagro para salvarse a sí mismo, para proveer ante su dolor, para proveer ante el hambre. Así que vamos a ver. Lee creyó que no era integrado, que no encajaba y que era despreciado. Jesús fue tentado a creer que no era integrado, que no encajaba y que era despreciado. La historia de Jesús se conecta con la historia de Lee. Lee creyó que tenía que ser popular, que tenía que ser reconocido para poder pertenecer y ser integrado. Jesús fue tentado a creer que tenía que ser popular
el Mesías que ellos querían, el rey que ellos querían, para ser reconocido y para poder ser integrado. Lee fue tentado a creer que era un fracasado y que no era importante. Y en la cruz él decía a toda la gente, lo dice claramente, y Jesús fue tentado a creer que era un fracasado, que no era importante. Satanás, dice Elena de White, que le decía a Jesús, estás cargando el pecado, estás identificado, nunca más serás uno con tu Padre. Ahora eres mío, ahora perteneces, te estás identificado con el pecado. Jesús fue tentado con los mismos pensamientos que nosotros somos tentados. Lee creyó que tenía que hacer justicia por sus propias manos y Jesús también creyó esto. Aquí está, así que bueno, ya no hay dónde escribir. Ok, listo. Ok. Así que si las heridas me llevan a mentiras y las mentiras a frutos, ¿Jesús entra en qué? Jesús entra en mi historia de sufrimiento para que yo no vea el abuso y el abusador, sino para que yo vea a quién. Para que yo lo pueda ver a Él. Si el problema es que yo veo el abuso del abusador y llegan las mentiras y las mentiras producen sentimientos y comportamientos negativos, Jesús entra en mi historia para que yo lo vea a Él y Él es la verdad. Si yo veo a Jesús en mi historia, yo no voy a ver que no valgo. Yo no voy a ver que cuando fui abusado ya no soy importante. Yo ya no voy a ver en esa historia de abuso que soy sucio, que soy rechazado, que no puedo ser perdonado. Si yo veo a Jesús en mi historia, yo voy a ver la verdad. Y la verdad me hará ¿qué? Libre. La verdad produce en nosotros amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu. Jesús no solamente tenía que sufrir como nosotros, sino que en los mismos sufrimientos fue tentado en la misma manera en que somos nosotros tentados. Y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora vemos a Lee. ¿Qué pasó con Lee? Él fue un rebelde. Desde que era niño en la escuela, en la infantería, 2 veces lo quisieron sacar por ser rebelde ante la autoridad, se rebeló ante el país. Se convirtió en un asesino, fue abusador de su esposa. Okay. Le hizo todas estas cosas. ¿Cómo Jesús tiene una respuesta para esto? Jesús no tenía que abusar para conectarse con un abusador. Pero, ¿cómo podemos entender esto? Vamos a la Biblia. Isaías 53:5 dice, vean la conexión que hay. No tenemos todo el tiempo, pero Isaías 53 tiene 13 referencias donde ustedes van a encontrar que Jesús cargó nuestro pecado. ¿Ok? Pero Isaías 53:5 dice que Él fue herido, ¿por qué? Herido por nuestras rebeliones, molido por pecado. ¿Ven la conexión de sufrimiento con pecado? Herido por rebeliones, molido por pecados. Y si continuamos vamos a encontrar siempre una conexión entre el sufrimiento y el pecado. Pero veamos en el versículo 5 donde dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que Jesús en la cruz del Calvario recibió el castigo que Lee merecía, recibió el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados para que nosotros hoy podamos recibir ¿qué? Para que nosotros podamos recibir su paz. Pero ¿a quién miras tú cuando recuerdas tus pecados? ¿Te miras a ti mismo como abusador? Y si tú eres el abusador, entonces dices, no puedo ser perdonado. Soy sucio, no soy lo suficientemente bueno, no puedo ser aceptado. O ves a Jesús pagando el castigo de tu pecado para que tú lo puedas ver a Él, recibas su verdad y tengas paz. ¿Qué te atrae? ¿Qué es lo que te atrae? Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley hecho por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición, porque escrito está, maldito aquel que es colgado en un madero.
Jesús tomó mi castigo para que yo pueda recibir su paz. Jesús se hizo mi maldición y el versículo 14 dice que es para que todos recibamos la bendición a través que es por Abraham. Así que Jesús tomó mi castigo para que yo reciba su paz y Jesús se hizo mi maldición para que yo reciba ¿qué? Su bendición. ¿A quién ves tú en tu historia de pecado? ¿A quién ves tú en esa historia que quieres ocultar y que es secreta y que te da miedo que surja? ¿A quién ves tú? ¿Te ves a ti mismo como el abusador? ¿Ves esa herida por lo que tú cometiste? ¿O puedes ver a Jesús en tu historia, tomando tu pecado, recibiendo tu castigo, recibiendo tu maldición para que tú tengas paz y tengas bendición? ¿A qué ves tú? ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrae? Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo pecado a Jesús, que no conoció pecado, por nosotros, para que nosotros seamos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿A quién ves tú en tus pecados? ¿Te sigues viendo a ti? No pude, fallé. ¿O puedes ver a Jesús para que recibas paz, bendición y justicia? Hay más versículos de esto, pero no tenemos tiempo. Segunda de Corintios 5:21 a mí me dice algo que lo acepto por fe. Que Jesús en la cruz, que no conoció pecado, Dios lo hizo, Lee siendo un rebelde, Lee siendo un abusador, Lee siendo un asesino, para que Jesús pudiera recibir el castigo, la maldición y el pecado de Lee. Y Lee pudiera recibir la paz, la bendición y la justicia. Jesús no pecó para identificarse con nosotros. Jesús se hizo nuestro pecado. ¿Qué te atrae a ti cuando ves tu historia de sufrimiento, tu historia de mentiras y tu historia de frutos negativos a donde te han llevado esas mentiras? ¿Puedes ver a Jesús o sigues viendo el abuso del abusador? ¿Por qué Jesús tenía que pasar por todo esto? Jesús tomó tu historia de sufrimientos para que en tus sufrimientos tú lo puedas ver a Él. Jesús tomó tu historia de sufrimientos que producen en ti mentiras y pensamientos negativos para que en tu historia de sufrimientos tú lo puedas ver a Él y puedas ver la verdad y recibir su verdad. Jesús tomó tu historia de sufrimientos, fue tentado con las mismas mentiras y venció para que tú lo veas en tu historia de sufrimientos, recibas su verdad y tengas frutos de victoria. ¿Qué es lo que te está atrayendo a ti? Pero vamos a saber un puntito más y terminamos. Jesús, para que esto sucediera, tuvo que experimentar lo mismo. ¿Qué fue lo que a Él le pudo dar la victoria? Voy a leer, les dije que eran tres citas, una cita. ¿Cómo venció Jesús cuando estaba siendo abusado? ¿Cómo venció Jesús cuando estaba siendo herido? ¿Cómo venció Jesús cuando estaba siendo traicionado y Satanás le decía, tu discípulo te negó, Judas te traicionó, los judíos te rechazaron y los que tú has venido a salvar, todos te han rechazado? ¿Cómo venció Jesús? Y lo quiero leer como dice la inspiración. Okay. Antes de leerlo, porque tenemos que llegar a una conclusión aquí para que entiendan la otra. Jesús tomó la marca del pecado y sufrimiento para que cuando tú recibas esa marca lo puedas ver a Él. No al abuso y al abusador, sino a Él. Él pagó el registro, los derechos de autor de esa marca, tomando tu pecado, tomando nuestro sufrimiento, siendo tentado igual que nosotros. ¿Ok?
Decía a todas las gentes, página 642. Y voy a personalizar esta cita, con mucho respeto. 3 veces Jesús repitió esta oración. ¿Cuál oración? Padre, si es posible, pásame esta copa sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Jesús estaba luchando por entregar su voluntad a su Padre. Jesús 3 veces ora y le dice, Padre, si es posible que pases de mí esta copa. Y es la copa de pecado, de sufrimiento, de vergüenza y de culpa. Y está luchando y 3 veces hace la misma oración. Está tomando su decisión y Elena White dice que ahí podía dejar la copa y decir que pague el hombre el castigo, que esa copa pueda ser puesta sobre el hombre. Y en ese momento surge tu historia y mi historia delante de Jesús. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. En ese momento, en la mente de Jesús está tu historia y mi historia. Ve que los transgresores, ve que tú ibas a estar abandonado a ti mismo. Ve que tenías que perecer. Ve que eras impotente. Ve el poder del pecado sobre ti. Ve los ayes y lamentos que tú ibas a tener en un mundo condenado. Todo esto surge delante de él, la historia de la familia humana, tu historia y mi historia. Contempla la suerte que le tocará y su decisión queda hecha. Te salvará a ti y a mí, no importa cuál sea el costo. Acepta su bautismo de sangre a fin de que por él millones puedan obtener la vida eterna. Jesús estaba en sufrimiento, en dolor, siendo tentado con mentiras, luchando, y entonces te ve a ti. Jesús te vio a ti en su historia para que tú lo veas a él en tu historia. Por eso tú y yo lo podemos ver a él, porque él nos vio a nosotros en su sufrimiento. Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció. ¿Qué dice? No le importó la cruz, no le importó la vergüenza, por el gozo puesto delante de él. Y no pierdan este versículo. Entonces Jesús cae, aparece un ángel y miren qué es lo que le muestra el ángel. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían por resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa, que el reino de este mundo sería dado a los santos y del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. Yo no entiendo esto. Jesús, para vencer, vio el gozo puesto delante de él. ¿Y quién es el gozo puesto delante de él? Eres tú y soy yo. Jesús te vio a ti en su sufrimiento, en sus mentiras, para que nosotros lo veamos a él en nuestro sufrimiento y nuestras mentiras. Basta, hermanos, de que nosotros dejemos de estar culpando a papá y a mamá. Estemos conectados con el abuso del abusador. Jesús nos vio para que nosotros lo podamos ver ahora. Eso te va a traer, eso te va a dar la libertad, eso te va a hacer libre. Tu historia surgió delante de él. Y por eso tú lo puedes ver en tu historia. Yo no sé si has sido abusado sexualmente. Puedes ver ahí a Jesús desnudado. Yo no sé si crees que no vales y que no sirves. Si tú ves a Jesús desnudado,
vas a ver la verdad que te entiende, que tú vales, que tú eres importante, que tú no eres sucio. No sé cuál es el pecado que tú has cometido y crees que no puede ser el mismo. Jesús en la cruz se hizo tu pecado para que tú puedas tener justicia, para que tú puedas tener paz. Tú y yo somos el gozo puesto delante de Él. O lo que dice Isaías 53, del 10 al 12. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Jesús, para vencer, te vio a ti, me vio a mí, conectándonos con su historia para que nosotros hoy podamos tener paz. Esto es lo único que nos puede dar sanidad y libertad. Yo no sé si tú conoces a este Jesús. No sé cuánto tiempo tienes ignorando tu historia. ¿Crees que no vales? Ahora tengo que tener el mejor trabajo para creer que valgo. Te crees rechazado y crees que tienes que ser el más popular para ser aceptado. Crees que eres un inútil y te la pasas haciendo cosas como un inútil. Jesús tomó nuestra historia para que nosotros lo podamos ver en nuestra historia. Jesús te vio en su historia para que nosotros lo podamos ver a Él. Su amor es más poderoso. Es la fuerza que nos atrae hacia Él. Más poderosa que la herida. Más poderosa que el dolor. Más poderosa que el abusador. Más poderoso que eso. Cuando Jesús le dijo al Padre que iba a morir por nosotros, Elena de White dice, fue una lucha para el Rey del Universo entregar a su Hijo, aún bajo riesgo de la pérdida y separación eterna. Cuando Jesús murió, ¿murió la muerte terrenal o la muerte eterna? ¿Quién entiende eso? Elena de White dice que muchos dicen, Jesús y el Padre no sufrieron porque sabía que iba a resucitar al tercer día. Elena de White dice, Jesús no podía ver más allá de los portales de la tumba. No podía ver que su sacrificio era aceptado. No había ninguna esperanza para él. Jesús murió en ese momento, aún dispuesto a morir eternamente, para que tú y yo viviéramos. Ese es el amor de Dios. La cita de Seattle la gente 16 dice, Jesús fue tratado como nosotros merecíamos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Y lo habla del pecado y la condenación. Fue condenado por nuestros pecados, de los cuales no había participado, para que nosotros podamos participar de su justicia. Él sufrió la muerte nuestra para que nosotros podamos recibir la vida eterna. La vida suya. Yo no sé qué quieres borrar de tu vida. La mujer samaritana quería olvidarlo todo, pero Jesús llegó y lo tocó todo. Y la hizo sana y la hizo libre. Borrar tu historia, borrar tu pasado, reprimirlo, negarlo, taparlo con frutos, es negar la historia de Jesús. Necesitamos al Jesús poderoso que da sanidad y libertad. Entonces tus amigos se van a acercar y van a querer sanidad y libertad. Entonces tus padres van a querer sanidad y libertad. Entonces ese es el testimonio más poderoso. Para mí ese es el evangelio eterno. Cristo Jesús inmolado desde la fundación del mundo. Él, y solamente Él, y por toda la eternidad va a tener las marcas, porque ese es su mayor honor. Por eso puedo entender cuando Pablo dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. No son mis marcas, no es la marca del abusador, no es la marca del abuso, es la marca de las cicatrices de Cristo Jesús. Él quiere revelarse en tu historia. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos. Yo lo he permitido y es hermoso y se lo quiero seguir permitiendo. No importa qué herida viene por delante, yo puedo tener la seguridad que puedo ser como Pablo. Nada me molesta porque yo puedo ver a Jesús. No le voy a tener miedo a nada más. No me importa lo que me puedan hacer o me puedan seguir haciendo. Soy libre, soy sano en Cristo Jesús, que es mi sanador herido. Vamos a terminar con una oración. Le quiero pedir dos jóvenes, un joven y una señorita, que quieran venir a orar por nosotros. De rodillas. Vamos a hacer dos oraciones, un joven y una señorita, un hombre, una señorita y un joven. Y yo voy a terminar con una oración.
Oremos. Amantísimo Señor Padre Celestial, que ya estás en el santuario celestial, en el lugar santísimo, Señor. Pedirte que tú nos cambies, tú nos protejas de todo y cambies nuestro corazón, quites el mal desde las raíces y tú puedas morar en nuestro corazón. Abras la puerta de nuestro corazón para que seamos testimonio para ti, Señor. Tú nos puedas cambiar porque este cuerpo, esta carne es débil, Señor. Tú nos puedas quitar los dolores, lo pasado, dejarlo atrás y llevar tu testimonio. Pedirte por cada joven, por cada alma que está en este lugar. Tú los puedas ayudar a tomar la decisión para poderte seguir a ti. Pedirte también que tú bendigas al hermano Gerardo, puedas bendecirlo espiritualmente para que pueda ayudar a varios jóvenes. Y también pedirte por los jóvenes que han organizado este congreso. Pedirte por cada fundación que existe, por cada director, por cada maestro que tú has preparado y tú quieres prepararnos. Cámbianos, prepáranos, Señor. Te entregamos nuestras almas a ti para que tú hagas la obra y tú mores en nuestro corazón. Y pedirte por los hermanos mayores, Señor. Pedirte por los oradores que están en este lugar. Y tú puedas terminar la obra, porque nosotros tenemos la culpa que tú no vengas a este momento, porque nosotros no estamos preparados, Señor, para tu venida. Nos falta y ayúdanos a prepararnos. Cámbiame también a mí primeramente, pedirte que cuides las fundaciones, cuides los jóvenes que se quedaron en fundación, familiares. No vinimos todos, Señor. Tú puedas cuidarlos, Señor. Cuidar nuestros familiares, a nuestros padres. Bueno, Señor, pedirte por todo, por los enfermos y por nuestra enfermedad que tenemos dentro de nosotros. Eso te lo pido en tu santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado seas tú, ahora y por los siglos de los siglos. Bendito Padre, he aquí estamos, tus hijos y tus hijas, no todos, pero lo que aquí estamos reunidos, postrados ante ti, para confesarte nuestras faltas cometidas en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos. Faltas, oh Dios, que son estimuladas por Satanás. El ser que vive, oh Dios, para rebelarse contra ti, contra tu existencia. Y también Él desea que nosotros nos rebelemos contra ti. Pero más, oh Padre, si nosotros seguimos los deseos de Satanás, un día pereceremos junto a Él en el fuego eterno. Pero más, oh Padre, todos los que estamos aquí anhelamos vivir siendo el resplandor de tu existencia, vivir para la gloria y honra de tu nombre. Pero Padre, para lograrlo eso, necesitamos tener las marcas tuyas en nuestra existencia. Padre Santo, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros aquí reunidos, porque llenos de tu Santo Espíritu podremos vencer a Satanás. Guía, oh Dios, a los que están dirigiendo este congreso. Guía a los que están predicando, Dios, para que tus palabras en ellos sean claras y entendibles, para que en nuestra mente
pueda atesorarse los tesoros que tú tienes para nosotros. Bendito Padre, somos la esencia de tu existencia. Queremos vivir para agradarte y esa es la razón por la cual estamos aquí. Bendito Padre, creemos que tú existes, creemos que eres el poderoso, creemos que somos hechos por tus manos, creemos que somos la imagen de tu gloria, pero bendito Dios, estamos en este mundo donde reina Satanás y tú has prometido destruirlo este mundo y lo destruirás para crear un mundo nuevo para nosotros. Esa es tu promesa y mientras más pronto destruyas a este mundo y a Satanás, mejor para cada uno de nosotros, porque nunca más volveremos a sufrir como ahora sufrimos. Mientras vivamos en la tierra, tenemos que sufrir, tenemos que llorar, como lloraste tú, oh Señor Jesús, estando como hombre aquí en la tierra. Ayúdanos a conocerte cada día, cada momento un poco más. En tu dulce nombre, Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias porque en tu abuso, en tu rechazo, en tu dolor, viste a cada uno de los que está aquí, para que cada uno de ellos, en su rechazo, en su dolor y en su abuso, te puedan ver a ti. Gracias porque nos atraes. Gracias porque sanas. Gracias porque nos liberas. Queremos conocerte. Queremos obtener sanidad y libertad. Que alabado y glorificado sea tu nombre por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén.